Hoy vamos a desentrañar una historia que, de verdad, parece increíble. Es el choque de dos mundos. Por un lado, los sueños de un imperio europeo y por el otro, la resistencia de una joven república. Esta es la historia de cómo México, en su momento de mayor debilidad, se enfrentó al ejército que se decía era el más poderoso del mundo. Y esa es la gran pregunta que tenemos sobre la mesa. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo un gobierno que literalmente se movía en una carreta, llevando consigo los archivos de la nación, pudo vencer a todo un imperio y defender la soberanía de México? Vamos a descubrirlo. Pues miren, todo comienza, como muchas veces en la historia, no con soldados y cañones, sino con números rojos. El origen de este tremendo conflicto fue, antes que nada, económico, con un país que estaba de plano al borde del abismo. Imagínense la escena. Es 1861. Benito Juárez llega a la presidencia y se encuentra un país, bueno, sin país. Estaba destrozado, sin un centavo en las arcas después de la terrible guerra de Reforma. Así que, sin más opciones, tuvo que tomar una decisión radical, una que le traería muchísimos problemas. Y a partir de ahí, todo se movió rapidísimo. Juárez anuncia que México no puede pagar sus deudas externas por 2 años. Esto fue la excusa perfecta. Inmediatamente, Francia, España y el Reino Unido se alían, firman un acuerdo y mandan sus barcos de guerra a Veracruz a cobrar. Pero, después de hablar con el gobierno de Juárez, España e Inglaterra entendieron la situación y se retiraron. Francia, sin embargo, Francia tenía otros planes. Es que para Napoleón III, el emperador francés, la lana era, pues, casi lo de menos. Su verdadera meta era mucho más grande. Quería poner un rey en México, crear un estado satélite que le sirviera de tapón contra el crecimiento de Estados Unidos y, claro, extender el poder de Francia por toda América. Y para eso contaba con el apoyo de los conservadores mexicanos, que no veían la hora de deshacerse de la República. Pero lo que Napoleón no sabía es que esa ambición imperial estaba a punto de topar con pared, de chocar de frente con una resistencia que nadie, de verdad, nadie se esperaba. Para que se den una idea de la soberbia, escuchen nomás lo que dijo el general francés al mando, el conde de Lorences. Creían que esto iba a ser un paseo, que marchar sobre la Ciudad de México sería como un desfile. ¡Uf, qué equivocados estaba! Y entonces llegó la fecha. Una fecha que quedaría grabada para siempre en la memoria de México. El 5 de mayo de 1862. El día en que todo ese orgullo francés se hizo pedazos. Lo que pasó en Puebla fue increíble. El ejército mexicano, liderado por el general Ignacio Zaragoza y formado por soldados de línea, pero también por voluntarios, como los indígenas Acapoxtlás, logró lo impensable, derrotar a los franceses. Ojo, esto no ganó la guerra, pero el golpe moral para Francia fue brutal, y para México se convirtió en un símbolo eterno de que sí se podía resistir. Francia, con el orgullo por los suelos, no se iba a quedar de brazos cruzados. Al contrario, mandó 30,000 soldados más y ahora sí ocupó el país. Pero su gran plan imperial tenía un gran defecto: la persona que eligieron para gobernar. Y así, en 1864, desembarcaron en México el archiduque Maximiliano de Habsburgo y su esposa, la princesa Carlota de Bélgica. Una pareja de la más alta nobleza europea que llegaba para gobernar un país que en el fondo seguía siendo republicano hasta la médula. Aquí es donde la historia se pone complicadísima. Porque Maximiliano resultó ser una paradoja andante. Los conservadores que lo trajeron querían que echara para atrás todas las leyes de reforma de Juárez. Pero sorpresa, el emperador era en realidad un liberal europeo. Así que no solo mantuvo esas leyes, sino que defendió la libertad de religión y hasta se interesó por los derechos de los pueblos indígenas. ¿El resultado? Se quedó solo. Los liberales lo odiaban por invasor y los conservadores lo despreciaban por liberal. Maximiliano, tratando de jugar al conciliador, le ofreció a Juárez ser su primer ministro. La respuesta de Juárez fue lapidaria. Con esta frase le dijo todo. No hay nada que negociar. O es la República o es el Imperio. No hay de otra. Y aquí vemos el contraste más brutal que se puedan imaginar. Mientras Maximiliano y Carlota daban fiestas en el castillo de Chapultepec, el verdadero gobierno de México estaba llevando a cabo una de las mayores proezas de nuestra historia. Porque Juárez, obligado a dejar la capital, hizo algo legendario. Montó el gobierno en una caravana. Literalmente, la República Mexicana operaba desde unos carruajes negros que recorrían los desiertos del norte, cargando con todo: los archivos de la nación, el tesoro, el sello del gobierno, todo. Su viaje fue una odisea. San Luis Potosí, Saltillo, Monterrey, hasta llegar a Chihuahua, casi en la frontera con Estados Unidos. El gobierno de Juárez no paró de moverse.
Podían haberle quitado casi todo el territorio, pero nunca, ni un solo día, le quitaron la legitimidad. Él y su carreta eran México. Y justo cuando todo parecía perdido para la República, la historia dio un giro de 180 grados. El destino del imperio de Maximiliano se iba a decidir no en México, sino por dos eventos que sucedieron a miles de kilómetros de distancia. Fueron dos cosas, dos eventos clave que cambiaron todo el tablero. Primero, se acabó la guerra de secesión en Estados Unidos. Ya con su país en paz, los gringos le dijeron a Francia, «Oye, acuérdate de la doctrina Monroe, ¿eh? América para los americanos», y empezaron a apoyar a Juárez. Y segundo, y más importante, a Napoleón le salió un problema gigantesco en Europa llamado Prusia. Necesitaba a sus soldados allá, no de este lado del charco. Cuando se dio cuenta de que el barco se hundía, la emperatriz Carlota corrió a Europa. Fue a rogarle a Napoleón, a suplicarle al Papa que los ayudaran. Pero nadie le hizo caso. La presión, la desesperación, la traición, todo fue demasiado. Carlota perdió la razón y ya nunca la recuperó. Un final terrible que fue como el espejo del fracaso de todo el proyecto imperial. Y así llegamos al último acto de esta tragedia. Un acto que no tuvo lugar en un palacio, sino en un cerro polvoriento de Querétaro, y que terminaría por definir el futuro de México. Ya sin el apoyo francés, cualquiera hubiera escapado, pero Maximiliano no. Decidió quedarse a pelear junto a los generales mexicanos que le fueron leales, Miramón y Mejía. Los republicanos lo rodearon en Querétaro y después de 71 días, por una traición, fueron capturados. Y aunque medio mundo le pidió a Juárez que le perdonara la vida, él se mantuvo inflexible. Y ahí, en el Cerro de las Campanas, el 19 de junio de 1867, Maximiliano fue fusilado. Sus últimas palabras son, quizá, la ironía más grande de toda esta historia. El emperador que llegó con un ejército invasor murió gritando «¡Viva México y viva la independencia!». Entonces, ¿cuál es el balance final de todo esto? Pues la República se restauró, por supuesto. Pero, más allá de eso, esta lucha unió a los mexicanos como nunca antes y forjó nuestra identidad moderna. Fue la prueba de fuego que demostró que México no iba a ser colonia de nadie. El precio fue altísimo, el país quedó en la ruina, pero salió de la guerra con un propósito claro. Y esto nos deja con una última ironía, una que podemos ver hoy mismo en el corazón de la Ciudad de México. La avenida más famosa del país, el Paseo de la Reforma, fue un proyecto de Maximiliano. Y esto plantea una pregunta fascinante. ¿Cómo es que la creación de un invasor puede terminar convirtiéndose en el símbolo y el corazón de la nación que luchó tanto para derrotarlo? La historia, como vemos, siempre es más complicada de lo que parece.